incluso mucho más agresiva de la que se plantea en la Ley Federal del Trabajo. Y habrá que señalar aquí de que esta afectación no solamente impacta para los trabajadores de la educación, sino incluso para aquellos administrativos que están apoyando en las escuelas. A ellos también les impactan estos temas porque finalmente la reforma habla para los trabajadores del personal educativo y obviamente son de consecuencias de alcance general. Habrá que señalar que esta reforma trae consigo prácticamente el traslado de los trabajadores de la educación del apartado B al tercero constitucional. Se les separa de todos los derechos que se tienen en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, particularmente el artículo 6 que se refiere al derecho de la inamovilidad. Esta circunstancia de pasar los derechos de los trabajadores de la educación al artículo 3 de la Constitución plantea hechos bastante graves, porque el gobierno, en su carácter de patrón, estará determinando ya sin la intervención del sindicato, ya sin la voluntad de los trabajadores de manera unilateral, fijar los mecanismos de ingreso, promoción, separación. Desaparece la bilateralidad para el trabajador en lo que se refiere a sus derechos y por otro lado el escenario del sindicato. Y bueno, lo más grave de todo ello es de que desaparecen los alcances de las condiciones generales de trabajo en cuanto a lo que se refiere a estos puntos que estamos señalando. Con esta reforma constitucional se cancela el derecho que tienen los trabajadores en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que para que ocurra una separación tiene que demandar la dependencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y una vez que haya una resolución, entonces ya se puede separar el trabajador. Esa parte se retira porque ahora la separación será inmediata sin necesidad de que haya una resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Habrá que señalar que una vez aprobada la reforma constitucional, cuando los trabajadores vean afectados aspectos relativos al ingreso, la permanencia, la separación, ya no podrán acudir a las autoridades laborales porque sus derechos ya no serán laborales, sino serán de carácter administrativo. Habrá que señalar que esta reforma también en el transitorio quinto, fracción tercera, se señala de que se establecerán los mecanismos para llevar a cabo adecuaciones en el marco jurídico, dice, para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia bajo el régimen de liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos de que cada escuela es diferente. Emilio Chuaifet, el secretario de Educación Pública, se encuentra en la línea telefónica y le agradezco que esté aquí para conversar. Buenos días y bienvenido, Emilio. Algo que no he dicho en otras entrevistas, y te lo digo a ti. El proceso de descentralización debe continuar. No fue completo. El 6 de junio del año 2011 hubo reformas al artículo 103, 107
105 y 106 y 107 de la Constitución, se elevó a rango constitucional los derechos humanos y se planteó de que la Constitución y los tratados internacionales tendrían el mismo rango y que el objetivo de estas reformas sería buscar fundamentalmente la protección de la persona, que toda autoridad deberá proteger, garantizar los derechos humanos, pero además plantea que dentro de los principios de los derechos humanos será el principio de universalidad, pero sobre todo el de progresividad, que plantea que todos los derechos deben de ser de manera progresiva y no de manera regresiva como lo que se está planteando en la Constitución. El artículo 103, fracción primera de la Constitución, plantea de que puede haber amparos directamente contra la Constitución o contra tratados internacionales. Ya la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando hay una violación directa de un tratado internacional es posible que pueda haber un amparo directo, un amparo ante un juzgado de distrito contra este tipo de determinaciones. ¿Es posible presentar un amparo contra una reforma a la Constitución? Obviamente lo que habrá que señalar que la instancia máxima del país es la Constitución. Entonces, obviamente, los juzgados de distrito pueden conocer de violaciones cuando haya una violación en contra de la Constitución, pero ahora lo que han hecho es insertarla en la Constitución. Ya la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando hay una violación directa de un tratado internacional es posible que pueda haber un amparo directo, un amparo ante un juzgado de distrito contra este tipo de determinaciones. Lo que habrá que preguntarnos es que si estas reformas constitucionales, en donde pasan del apartado B de los trabajos del magisterio al artículo 3 de la Constitución y donde anula sus derechos de estabilidad del empleo, bilateralidad, organización sindical y condiciones generales de trabajo, son o no violaciones a los derechos humanos. Un diputado de nombre Francisco Arroyo ha planteado la necesidad de que haya una reforma a la Constitución para que los tratados internacionales ocupen un segundo lugar, un segundo plano en relación a la Constitución. Es decir, lo que están planteando es de que la Constitución esté por encima de los tratados internacionales. Esta reforma está en una comisión de puntos constitucionales en donde esperemos que no prospere. Con base en esta disposición y otras más que se plantean en pactos, convenios, acuerdos internacionales, es viable poder presentar un amparo contra una reforma constitucional que es violatoria de tratados internacionales. Obviamente, de plantearse un amparo de esta naturaleza sería el primero en la historia que se pudiera presentar de esta manera. Y solamente las personas que interpongan el amparo podrán estar alegando las defensas de los derechos humanos que están teniendo. Los únicos que puedan presentar o que presenten amparos serían los que estarían alegando la defensa de sus derechos adquiridos. En este sentido también cabe la posibilidad de que los padres de familia, también los profesores, todos aquellos que están vinculados al quehacer de la educación puedan presentar un amparo por aparte contra las modificaciones a la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a los artículos transitorios
los amparos que se pueden presentar son 3. Uno de ellos tendría que ser presentado por la organización sindical que tenga toma de nota para negar cómo se están desconociendo las condiciones generales de trabajo, cómo se está desconociendo a la organización sindical. Otro segundo amparo es un amparo en lo individual por parte de los profesores, en donde estén alegando violaciones a sus derechos individuales, a sus derechos colectivos en condiciones generales de trabajo y a su derecho de ser representados sindicalmente en todo lo que tenga que ver en los temas de ingreso, permanencia y separación. Y luego un tercer amparo que puede ser presentado por padres de familia, por profesores, por todos aquellos personas en el país que estemos preocupados por el tema de la educación y que sería un tercer amparo que se puede llevar a cabo. Para la presentación del primer amparo, el sindicato solamente lo puede presentar el sindicato con la toma de nota. El segundo amparo lo pueden presentar los profesores, profesoras, sin necesidad de la organización sindical, pero requieren acompañar un último recibo de pago para acreditar su calidad de trabajadores de la educación y una copia simple de su credencial de lector. El tercer amparo puede ser presentado por cualquier persona, no se requiere ser trabajador de la educación, con el solo hecho que se demuestre de ser persona, y ahora lo plantea la Constitución mexicana, ya no como ciudadano, sino como persona, se puede plantear simple de su credencial de lector, que tendría que ser presentada junto con los amparos. Los mayas quichés vinieron desde el oriente. Cuando recién llegaron a las nuevas tierras con sus dioses cargados a la espalda, tuvieron miedo de que no hubiera amanecer. Ellos habían dejado la alegría ya en Tulán